Me corresponde el honor de presentar a una institución de esta casa como es el profesor, compañero y mejor amigo y persona Francisco Javier Espinosa. Javier tiene un currículum increíble, es un gran investigador. Cualquiera que lo conozca sabe de su meticulosidad. No, de la meticulosidad, sí. Del currículum. Y bueno, por supuesto, pues es profesor en esta casa, como digo. A destacar que participa, por ejemplo, en el proyecto de investigación nacional Incertidumbre, Confianza y Responsabilidad, claves ético-epistemológicas de las nuevas dinámicas sociales en la era digital. Además, en el caso de Javier, cabe destacar que ha coordinado y editado múltiples libros, múltiples obras que podríamos estar elencando, si bien prefiero muy rápidamente hacer una síntesis no de esas obras, sino de los intereses que cada día le llevan al trabajo, en fin, de una forma exhaustiva, a más no poder. Y es el tratamiento de la pobreza, la cuestión de la paz, de la posibilidad de la paz en el mundo y en el contexto actual, multicultural, digital, pero también de la globalización y el capitalismo de consumo ilimitado, campan a sus anchas. Esos, como digo, son en síntesis, las preocupaciones, las inquietudes que determinan el pensamiento de Javier Espinosa y su reflexión, apoyado todo eso sí sobre un fondo espinocista del que, por más que quisieras, que no es el caso, nunca te podrías librar. Bueno, sin más... No puedo porque soy espinosa. Claro, claro, es que de esa viene de familia, es imposible. Sin más, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Al cuarto de hora me das un toque, que ya va siendo... Sí, para acabar, porque ya va siendo la tarde larga. Y como uno de los 3 directores del Congreso, tengo que dar las gracias a todo el mundo, pero no voy a repetir lo que ha dicho todo el mundo porque no tiene ningún sentido. Pero sí tengo que decir que el Congreso ha salido gracias a Teresa y Nacho fundamentalmente, que mi papel es muchísimo menor, pero muchísimo, y no, yo soy transparente y no engaño nunca, o sea que si lo digo así es que es así. Bueno, y no pierdo más tiempo, paso al tema. Lo he titulado Paz, cosmopolitismo y preocupación por los pobres del mundo en la Ilustración. Se suele decir que hay 4 tipos de cosmopolitismo: cultural, económico, ético y político. Pero quiero partir del significado etimológico de cosmopolita, que es ciudadano del mundo. Así que no puede haber ningún cosmopolitismo que no tenga el elemento de ciudadanía, que significa derechos y deberes. Y así... La palabra cosmopolitismo está un poco distorsionada, creo yo. A lo mejor sería mejor hablar de ciudadanía del mundo, ¿no? Así, un cosmopolita cultural, si es realmente ciudadano, no puede ser un mero turista que se da un barniz veraniego por culturas asiáticas o africanas, pero que vuelve a Occidente, sigue despreciando y minusvalorando esas otras comunidades. El mero gusto por culturas exóticas no le hace a uno ser ciudadano del mundo. En cuanto al cosmopolitismo económico, el hecho de que haya un mercado global no garantiza que todos los que participan en él, sobre todo los más débiles, lo hagan como ciudadanos y tengan las mismas oportunidades y derechos. Frecuentemente a lo largo de la historia el cosmopolitismo no ha comportado ninguna exigencia. Y muchas veces cosmopolitas han sido fervientes colonialistas, podríamos decir, por ejemplo en Europa. Y recuerdo el caso de Fouilleret de Montbron, que en 1753 escribe una autobiografía en la que se considera ciudadano del mundo, pues su riqueza, dice, le hace sentirse cómodo en cualquier sitio. Podríamos ver en sus palabras, que voy a leer, el síndrome del cosmopolita turístico-cultural, superficial y banal. Dice: el universo es una especie de libro del que no se ha leído más que la primera página cuando uno no ha visto más que su país. Yo he hojeado un gran número de páginas que he encontrado casi iguales de malas, dice, que las de mi país. Este examen no me ha sido infructuoso. Yo odiaba mi patria y todas las impertinencias de los pueblos entre los que he vivido me han reconciliado con ella. Bueno, pero yo diría que el corazón moral de la Ilustración
el brío que empujaba a los pensadores ilustrados a sentir la igualdad moral de todos los seres humanos, intentaba contrarrestar esas inclinaciones. Así, en la Enciclopédie, en su entrada Cosmopolitan, reproduce una definición de un diccionario de 1721 diciendo que un cosmopolita es el que no tiene morada fija y no es extraño en ningún sitio. Es una definición por lo que no es, no dice lo que es, dice lo que no es, ¿no? Pero al final remite a la entrada filósofo. Y ahí en esa entrada se dice que el verdadero filósofo siente la frase de Terencio, homo sum humani nil a me alienum puto, soy hombre y nada humano considero ajeno a mí, ¿no? Dando a entender la importancia que tiene para todo cosmopolita la preocupación moral por los hombres. Y al final también de esa entrada se refiere a un famoso texto de Montesquieu, sin citar que es de Montesquieu, que dice así: si yo supiera algo que me fuera útil a mí y fuera perjudicial a mi familia, lo expulsaría de mi espíritu. Si conociera alguna cosa que fuera útil a mi familia pero no a mi patria, trataría de olvidarla. Si supiera algo útil a mi patria y que fuera perjudicial para Europa y el género humano, la consideraría como un crimen. Y en la misma línea de ciudadanía, de preocupación por derechos y deberes de todos, Holbach, en la política natural, dice también esto: el género humano debe ser considerado como una gran sociedad a la que la naturaleza impone las mismas leyes que debe imponer a todos sus miembros. Los pueblos son los individuos más o menos sabios y poderosos de esa sociedad universal. Están ligados a otros pueblos por los mismos deberes que unen a los individuos conciudadanos en una ciudad. Es verdad que el cosmopolitismo de la Ilustración fue muchas veces un cierto cosmopolitismo a la europea, podríamos decir. Y la verdad es que sin que Europa haya perdido ese papel predominante en el mundo, difícilmente se puede hablar de cosmopolitismo. Ahora a lo mejor podemos empezar a sentirnos cosmopolitas ahora que ha decaído el papel de Europa en el mundo. En todo caso, con sus limitaciones, el siglo de la Ilustración es el origen de la ciudadanía del mundo, o lo que llamamos cosmopolitismos. Y quizá donde mejor se vea ese cosmopolitismo o esa ciudadanía del mundo es en los proyectos de paz perpetua que se escribieron en ese tiempo. No fueron algo esporádico, podemos contabilizar al menos 36 y probablemente los que se perdieran, si no son tantos otros, ¿no? Y esos proyectos de paz estuvieron en la agenda y generaron debate y respuestas en los principales ilustrados como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Holbach, Condorcet o Kant. Incluso se escribieron obras contra los proyectos de paz, como la de Totze o Emser. Bueno, la de Emser no tiene desprecio el título. La idolatría de este siglo filosófico. Primer ídolo, la paz perpetua. Esto es lo peor que puede haber. Y en periódicos de la época, ya en fecha tan temprana como 1735, el Mercure Historique et Politique habla de que hay una gran proliferación de proyectos de paz. Así que los proyectos de paz del siglo de la Ilustración eran algo sistemático y estructural y deberían estar entre las divisas de la Ilustración, con la tolerancia, la educación, el cosmopolitismo o el progreso. No voy a hablar de las especificidades de estos proyectos de paz y de la relación que tiene cada uno con el cosmopolitismo. Yo ya he escrito un libro sobre eso, varios capítulos del libro, media docena de artículos en revistas especializadas, pero sí voy a recordar brevemente algunas ideas que pueden ser interesantes para hoy que se perfilaron en estos proyectos de paz de la Ilustración. Por ejemplo, defensa de un espíritu comercial universal ligado a valores morales. Esto nos debe sonar, ¿no?, lo que estamos viendo. La idea de igualdad entre todas las naciones. Esto también nos tiene que chocar porque no sé si podemos hablar hoy de igualdad de todas las naciones. La necesidad de un cosmopolitismo político que mantuviera la diversidad cultural de las diferentes naciones. La trascendencia de la opinión pública y la transparencia en las cuestiones de guerra y paz, así como la necesidad de una esfera pública europea y mundial. La afirmación de que todo individuo tiene derechos humanos en cualquier parte del mundo, independientemente de donde se halla y cuál sea su país de procedencia. No sé si los emigrantes podrían ver que esto se aplica en ellos. La exigencia de un tribunal europeo mundial democrático que resolviera los conflictos entre los países. La afirmación de que la democracia es la condición imprescindible para que no haya guerras, lo que implica necesidad de democracia en todos los niveles, local, regional, nacional, continental, universal.
Y por último, solo por señalar unos ejemplos, la promoción de una creciente desmilitarización de los países para que hubiera una disminución del poder de lo militar en la política. Esta ciudadanía del mundo, cosmopolitismo, nació en gran medida nació en el siglo de la Ilustración y nació vinculado a los problemas del momento, las guerras. Pero hoy deberíamos vincularla, esta ciudadanía del mundo, a nuestros problemas que tenemos hoy, problemas del medio ambiente, la muerte diaria por hambre y por pobreza de miles de personas, el injusto reparto de los bienes del mundo, etc. Así, el cosmopolitismo cultural y económico no se verían reducidos a algo banal, aderezado con un toque de cosmopolitismo ético indoloro, propio del turista superficial o del comerciante egoísta. Y parece increíble que después de 2 siglos, los mismos reparos que ponían los reyes a la existencia de instituciones políticas europeas o globales en estos proyectos, los pongan los gobernantes de los países democráticos. Que el cosmopolitismo político significaría la pérdida del poder de los países, antes hablaba de los gobernantes y ahora de los políticos de naciones democráticas. Por eso, incluso al final de la Ilustración, se apunta al nacionalismo naciente como el principal enemigo de la ciudadanía mundial. Claude, que fue ajusticiado por Robespierre, entre otras cosas, por la crítica del nacionalismo francés de entonces y por promover una república universal, señalaba lo siguiente: los cuerpos provinciales y los nacionales son las principales lacras del género humano. Qué ignorancia, qué barbarie es encerrarnos en diferentes comunidades rivales cuando tenemos la ventaja de habitar uno de los planetas más pequeños de la esfera celeste. Multiplicamos nuestras envidias y querellas dividiendo el interés común y la fuerza común. Un cuerpo no se hace guerra a sí mismo y el género humano vivirá en paz cuando no forme más que un solo cuerpo, la nación única. Sentar, unos años antes, había dicho: quien pudiera olvidar un momento su patria y colocarse en el centro del universo, perdería enseguida el sentimiento de esa ilusión general. O Resnier, otro, hablaba del veneno del nacionalismo. Ya sea el nacionalismo metodológico, que es enfocar sistemáticamente desde el punto de vista epistemológico todos los problemas y soluciones desde una perspectiva nacionalista, o sea el nacionalismo como sentimiento político, dificultan ver correctamente la problemática que tenemos hoy. Como dice el lema del Congreso, pensar nuestro tiempo y pensar las posibles soluciones. Si en Occidente hemos llegado a la convicción de que las comunidades religiosas, los sentimientos religiosos no deberían tener poder político y deberían estar en una esfera privada, ¿por qué no hacer lo mismo con el sentimiento nacional? Hay filósofos actuales que sienten tanto la ciudadanía mundial como Appiah o Habermas, pero siguen teniendo, como ya tuvieron Rousseau o Kant, que hablaban de proyectos de paz en el siglo de la Ilustración, siguen teniendo grandes reparos a la existencia de una entidad política mundial. Se supone que democrática en todos los niveles, claro. Podríamos preguntarnos si hoy tenemos más miedo a los posibles peligros de una entidad política mundial que a los males reales que causan las actuales divisiones, la catástrofe medioambiental, la pobreza en el mundo, las desigualdades. O podríamos pensar si es que nos es más fácil pensar hoy en la diversidad que en la unión. Hay una retórica de multiculturalismo, como dice Zizek, por un lado, o Nancy Fraser, por otro, que tiende a ocultarnos las injusticias económicas en el mundo y la necesaria igualdad y unión de todos. El capitalismo nos da con una mano el multiculturalismo para quitarnos con la otra la reflexión sobre las desigualdades y la pobreza en el mundo. El tiempo de la Ilustración apenas había conciencia de estos 2 básicos problemas que tenemos, que son los problemas medioambientales y la pobreza. Todavía no había calentamiento global. Es más, el siglo XVIII fue especialmente frío. Se habla de que fue una de las causas de la Revolución Francesa, ¿no? Y la pobreza en el mundo estaba naturalizada. Se pensaba que era natural que hubiera pobres, ¿no? Pero ya tenemos algunos de los principales escritores de Proyecto de Paz que empezaban a hablar de la pobreza. Por ejemplo, Wellers, que publicó en 1710 un breve escrito titulado Algunas razones para un Estado europeo. Quería hacer un Estado europeo. Bueno, pues Wellers
proponía la abolición de la pobreza de masas, una educación gratuita para todos, estoy hablando de 1710, un sistema estatal de salud gratuito para todos, etcétera. Las ideas de Beller sabemos que conmovieron a Robert Owen y a través de él pasaron a Marx. Y Marx le gustaba repetir una frase de Beller: los trabajos de los pobres son las minas de donde sacan los ricos sus dineros. También Joseph André Brun de la Combe publicó una obra. Él, no sabemos casi nada de él, sabemos que era cura y que propone que el comercio es la solución de todas las cosas. Pero un comercio, dice, de todas las naciones, un comercio donde unas comercian y unas sacan tajada, eso no es comercio. Y propone una confederación de naciones y pone dos condiciones para entrar en la confederación de naciones. Una, que cada nación tiene que tener instituciones para acabar con la pobreza. Segunda condición, que se acabe con la esclavitud. Una nación que promueve la esclavitud no puede entrar en la confederación de naciones. Ya sé que no hay muchos ejemplos del tema de la pobreza, estoy contando varios y no hay muchos más, pero no puedo dejar de hablar de Kant, que es el principal creador de un proyecto de paz en la Ilustración, su obra La paz perpetua. Kant decía que es un deber cultivar en nosotros los sentimientos compasivos, decía, y buscar y no eludir los lugares donde se encuentran los pobres, para sentir una dolorosa simpatía con ellos. Estoy diciendo frases literales. Dice, y esa dolorosa simpatía consigue lo que la mera representación intelectual del deber no lograría. Tremendo, siendo una frase de Kant que habla de la importancia de la representación intelectual del deber. Y aún así dice, la dolorosa simpatía, el habitar con los pobres, es algo que tenemos que hacer. Así que encontrarnos con los pobres para sentirnos. La ética kantiana no es una ética indolora. O Rousseau, que en el Emilio decía, ¿por qué los ricos son tan duros con los pobres? Dice, porque no temen volverse pobres. Pero tú enséñale, le decía al maestro de Emilio, que todos pueden ser mañana pobres. Hazle comprender que la suerte de ellos es la tuya. Y con esto ya acabo, porque quería estar un cuarto de hora y me parece que debo ir por ahí, acabando. Bueno, así que en la modernidad ya se hablaba de acercarse a los pobres, aunque estaba naturalizada en general, pero ya empieza a hablar gente de acercarse a los pobres, de sentirnos como ellos, de convivir con ellos. Y ahora me pregunto, ¿visitar los lugares en que viven los pobres o volvernos pobres no enlaza con la kenosis de la que habla Bátimo, al que homenajeamos hoy? El corazón de la interpretación de Bátimo del cristianismo es el pensamiento de que el cristianismo significa secularización y la kenosis de Dios, que Dios se vacía de la divinidad y se hace hombre tomando la condición de siervo hasta llegar a la muerte de cruz. O como dice San Juan, el logos de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que significa, para Bátimo, creo, que Dios se hace hombre, lo poderoso se hace débil, lo rico se hace pobre. Esta preocupación de la posmodernidad por los pobres es algo muy importante. Y en este sentido, la posmodernidad, creo, no es un salto al vacío con respecto a los ideales de la modernidad. Quizá una interpretación, una torsión, una reconversión, como diría Bátimo. Muchas gracias.